Hola chicas, ¿cómo han estado? Yo de maravilla porque estoy súper feliz. Inicio ahora con algunos maquillajes que desde hace tiempo tenía muchísimas ganas de hacerlos, pero pues también había perdido un poco de práctica, pero pues ahí voy de nuevo. Espero que les guste. Créanme lo más padre es que va a ser con maquillaje que tienen ahí en su casita. No necesariamente tienen que estar gastando. Yo aquí no estoy poniendo ninguna marca, solo con los productos que tengo aquí en mi casa, porque también voy a estar subiendo maquillajes de diferente ocasión. Les mando muchos besitos y quédense viendo todo mi video. Vamos a iniciar poniendo el corrector en nuestro párpado, que sea lo suficiente. Yo voy a poner un poquito en la parte de adelante porque así como que a veces se me oscurece, para que quede completito. Voy a utilizar este colorcito, un color claro más o menos que le dé el tono a mi piel para sellar el corrector. Después voy a colocar una cinta. Yo de preferencia quise esta porque la verdad las otras a la hora de jalarlas duelen. A mí me gusta mucho el rosita, por eso decidí poner este color, viene siendo el fuchsia. Vamos a colocarlo en nuestra cuenca, dando toquecitos y así como de un lado hacia el otro. Que nos quede muy marcado. Igual también puede ser, depende del gusto que ustedes quieran. Otra vez voy a utilizar el mismo corrector y lo voy a poner en la parte de mi mano, porque voy a utilizar esta brochita que viene siendo de la parte de enfrente algo redondeada para colocar todo lo de mi párpado móvil. Voy a abrir mi cuenca de esta forma. Siempre hay que procurar ser bien firmes para poder más o menos señalar dónde queda nuestra cuenca. Aquí más o menos lo estoy haciendo para irme un poquito más derechito. Si se fijan, yo no exactamente lo puse en donde empieza, sino que un poquitito más adelante para que se vea el ojo más grande. Voy a utilizar este pincel igual para agarrar el mismo color fuchsia y colocarlo en la rayita para que se vea un poquito más marcado. Después con un pincel igual voy a agarrar un color blanco, igual puede ser también color carnita, el que más les guste, para sellar todo el corrector que coloqué. Voy a utilizar la misma brocha, por eso lo que hice fue limpiarla. Puedo utilizar un color doradito, me gustó mucho porque se ve así como que entre brillosito y así. Solo lo voy a colocar a toquecitos. Después con un pincel plano voy a utilizar el color negro. Lo voy a poner en la colita de nuestro ojo y lo voy a difuminar. Igual con el mismo pincel que utilicé al principio. Lo vamos a difuminar adelante y hacia atrás de una manera muy exacta para no pasarnos. Después de inmediato quitamos nuestra cinta. Voy a utilizar esta brochita que es puntiaguda para ponerla en la parte de abajo. Es un colorcito negro. Voy a utilizar este colorcito igual, el mismo, para colocarlo en la parte de enfrente. Igual también para que se vea así combinado de la parte de arriba y de la parte de abajo. Voy a tomar la medida de la pestaña. La voy a pegar de la parte primero de un lado. Si se fijan, estoy haciendo unos movimientos para que la pestaña se agarre con la piel y sea muchísimo más fácil. Después vamos con los correctores.
Vamos a colocar el corrector abajo de nuestros ojos, ahí donde va nuestra ojera. Si se fijan, yo no tengo ojeras, pero igual a mí me gusta colocarlo porque pues tengo algunas manchitas que no me gustan. Igual con el mismo corrector vamos a delinear nuestra nariz. A mí me gusta hacerlo de esta manera. Y de la parte de la frente igual lo mismo para que se vea más chiquita, y de la parte de nuestra piocha igual para que agarre nuestra cara un poquito más de forma y no se vea así como que muy cuadrada o muy ovalada. Después, con este colorcito de corrector un poco más oscuro, voy a utilizarlo en mi nariz para que se vea más afiladita, que se vea menos ancha. Voy a difuminar todo nuestro corrector, así que quede bien difuminadito para después colocar nuestro maquillaje. Aquí yo no les estoy enseñando qué marca de maquillaje uso, porque la verdad, como les dije, aquí la idea es que utilicen el maquillaje que tienen ahí en su casita. Así es como yo me aplico el maquillaje. Igual no les enseñé, yo esa esponjita la mojé un poquito para que sea más fácil a la hora de difuminar. Coloqué un poquitito de polvo también para sellar nuestra base. Al último pongo el polvo translúcido. Igual yo así de esta manera es como lo coloco. Y al final pongo el fijador. Así es como queda mi maquillaje. Espero que les haya gustado y les mando muchos besitos. Nos vemos para la próxima. Bye.